Continuando con el capítulo 2 de Efesios, porque vi que me extendí demasiado en el capítulo 1. Salvos por gracia, y Él os dio vida a vosotros. Este fue el que me hizo tratar de leer toda la carta. ¿Me crees? Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿No? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Muertos? Sí. O sea, sí. Tú puedes estar consumiendo recursos, estar viviendo bajo tu conciencia, viviendo bajo las reglas que te hayan enseñado en tu casa y demás. Y no te puedes dar cuenta de la totalidad de pecados que cometes y de la abominación que eres frente a Dios y de la espada de Damocles que tienes arriba de ti, que es la ira de Dios sobre ti. Tú puedes seguir creyendo que eres mejor persona por ti mismo. Pues sí, todos lo creemos, ¿no? Todos nos comparamos entre nosotros y decimos, gracias a Dios no soy como mi vecino, mi gato, mi perro, mi pollo. Gracias a Dios yo no creo esto, yo no vivo aquello, yo no hago acá. Hasta que vienes a ver que estás metido en una tina de podredumbre y de porquería. En algunos es más visible, ¿no? Por ejemplo, los que somos adúlteros o alcohólicos o cosas de esas. Pero otros andan con cara de decente. Salen con cara de decente, se van con cara de decente, regresan con cara de decente. Escriben cosas como si fueran mártires de la revolución. Y no, o sea, estamos en pecado. La diferencia entre ellos y nosotros es que por la naturaleza de Dios, de Jesucristo, nosotros ya tenemos una ley interna que nos dice hasta dónde es pecado y hasta dónde no. Y hasta dónde nuestra conciencia ya nos grita a través del Espíritu Santo. Y antes a lo mejor nos hablaba la conciencia, pero era la conciencia del mundo, ¿no? Llegaba alguien y te decía, pero es normal, pero es biológico, pero es parte de tu naturaleza. Porque Charles Darwin dice que eres un animal. Mira los animales. Ah, sí, gracias. ¿No? Ahora lo hacen algunas iglesias, ¿no? Hoy algunas iglesias te dicen, no, pero tú eres cristiana, hombre. Tú síguete vistiendo así como te vistes. Al fin que a mí me encanta verte así, ¿no? Y me adornas la vista. Tú tienes a Cristo adentro. Tú síguete pegando la falda y los pantalones hasta donde te puedan entrar, por favor. Tú di que eres cristiana, da tus limonas, ven a tus clases. Sigue siendo piedra de tropiezo para el que empiece a ser nuevo creyente. Para el que no, pues hazlo tropezar siempre, porque va a creer que estarse calentando contigo y casarse contigo es como casarse con alguien cristiano, ¿no? Sigue idolatrando tu cuerpo, acuéstate con todo el mundo, sigue en tu promiscuidad, síguete preocupando porque tu cuerpo esté bien, alimentadito, calientito, excitadito. Tú di que tienes a Cristo. Tú chilla aquí un rato, grita un rato, canta más alto que los demás, aplaude. Tú sigues siendo tú, no te preocupes. Y entonces seguimos muertos en delitos y pecados. No sientes el pecado, no te duele, no te enferma, no te cansa, no te harta, no te duele, no te molesta. ¿Por qué? Pues porque tu iglesia es bien tranquilizadora. Tu iglesia te dice que sigues bien, que ahí vas. Que ya cuando empiezas a hablar de la Biblia y la gente te ve raro, pues ya eres cristiano. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, cuando tú no eras cristiano no necesitabas pertenecer a ninguna secta satánica, ni decir que adorabas al diablo. Es más, los que adoran las sectas satánicas no adoran al diablo. Adoran al diablo que crearon ellos. No le rinden culto a él. No le rinden culto. Tú le rindes culto a Satanás cuando tu aspiración más grande es tener mucho dinero, estar más buena que los demás, seguirle gustando a los puercos para tener sexo, seguirle creyendo al feminismo,
seguir creyendo que es un derecho sexual y reproductivo matar bebés, esperar el fin de semana para emborracharte, para irte a acostar con alguien, para poner tu estéreo a todo volumen, esperando Semana Santa para irte a la playa, a revolcarte con alguien, tener un buen Facebook lleno de tu pornografía, donde de repente parece que hablas de Dios, pero sigues siendo una prostituta de Satanás, un prostituto de Satanás. Vives de ropa de marca, eres niño bien, papi te tiene como niño bien. No tienes lío, no tienes lío, ¿no? Tú sigues siendo del mundo. Ese es un adorador de Satanás. Aspiras a ganar un lugar en un empleo, esperas que el empleo llene tu vida, esperas pertenecer a la familia de una empresa, ser de una empresa, destacar en la empresa, tus dones y talentos para la empresa. Si eres de la New Age, creer que porque interpretas sueños o porque le haces al psicólogo de género, porque haces todo eso, le sirves a la gente. Consuelas al homosexual, le dices que estás bien, que él está bien, consuelas a la lesbiana, consuelas al pedrastra, consuelas al pedofílico, como lo conozcas. Consuelas y si les dices que están bien, lo estás haciendo bien. Bueno, le sirves a Satanás. Punto. Punto. Cuando tú no le sirves a Satanás, tú le dices a la gente, estás podrida y muerta en delitos y pecados. No tienes nada bueno en ti. Y si no te arrepientes y no vas a Cristo, te vas a morir en delitos y pecados. No tienes nada bueno. Eso, cuando se lo dices a un no cristiano, o se lo dices a un cristiano optimista, le molesta, ¿no? Porque todavía creemos que hicimos algo para nuestra salvación. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Todos, él se incluye, ¿no? Pablo. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ira con quién? Con Dios, no con el mundo. El mundo te va a querer. Te van a decir buen vecino, te van a decir buen empleado, te van a decir buen maestro, buen amigo. ¿Por qué? Porque les dices la mentira que te dice el mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por gracia sois salvos. Es un atributo que Dios se dio para traerte a su mundo. No lo hiciste tú, en ninguna forma lo creas. No, es que yo más o menos como que conocía de Dios, pero después Él me llevó bien, ¿no? No, 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 no. Eso lo llegué a oír en boca de Miguel Núñez, él lo llegó a decir. Su hermano se muere en un accidente de avión y él dice que pues ella más o menos como que había oído de Dios, pero no era totalmente convertido. Y con la muerte de su hermano se convirtió. ¿Qué está diciendo con eso? Que él tuvo participación en su salvación. No, no es cierto, no la tenemos. No la tenemos. No la tenemos. No tenemos nada en nosotros. No, es más, cuando tú lees la Biblia y vuelves a recordar quién es Dios, tú te das cuenta que ni siquiera lo conoces. De oídas lo conoces. No acabas de entender que es su voluntad, no sabes, no quieres, no te das cuenta que es su gracia, hasta que vuelves a voltear a la Biblia. Te avientas encerronas en la Biblia, encerronas bíblicas, ¿no? Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿no? Otra vez, como inició su carta, capítulo 1. ¿No? O sea, tú ya estás ahí con Él, tú ya vas a reinar con Él, ya tranquilízate. Y no es por obra que hayas hecho, ni por nada que hayas hecho, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y conste que estos cuates cuando escribieron era salir a la calle que los apedrearan, los azotaran, los encarcelaran, los expatriaran, lo que está pasando en el sur de México.
las verdaderas comunidades que se están convirtiendo al cristianismo las están sacando de sus pueblos, las están dejando sin su casa, ¿Dónde sale eso en las noticias? Nunca va a salir. A los noticieros les dicen qué escribir, qué subir, de qué hablar, de qué no hablar. Nunca van a hablar más allá de lo que no les conviene, ¿no? Y si dejan hablar a alguien más allá de lo que no le conviene, es porque lo van a correr del lugar donde está. Nomás le está atendiendo la cama. Cuando lo protegen, le callan la boca y le ponen a hablar lo que ellos quieren que diga. Porque por, perdón, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿no? Otra vez. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es don de Dios. Y cuando lees a los puritanos, incluso te hacen especificaciones de la fe. No es tener fe, es en quién depositas la fe, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe. Y hay libros, ¿eh? Con capítulos y capítulos y capítulos y capítulos, donde te dicen qué es la fe, para qué sirve, cómo se usa bien, cómo se usa mal, cómo ¿no? Yo te lo estoy resumiendo, o sea, la fe es un instrumento que usa Dios para que creas en Él. Acabó. Te lo estoy resumiendo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ellas. Lo que reitero en el capítulo 1, ¿no? O sea, ¿qué es una buena obra tuya? Pues dar de comer al hambriento, pues primeramente a los de la iglesia, claro, a los cristianos. Dar de comer al hambriento, ser hospitalario, no patear a tus enemigos. ¿A quiénes son tus enemigos? Pues los que están en contra de Dios. Y por lo tanto están en contra tuya. Y lo hacen manifiesto. O sea, no dejan de joder. No dejan de joder. Porque no les gusta que no les respondes a cómo joden. No pueden dejar de joder. Pueden ver que estás dándole de comer a sus animales, que estás haciéndoles cosas para su bien, para su beneficio. Y no dejan de joder. Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, es versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con manos de carne. O sea, los judíos nos veían como perros, porque no teníamos la obra que Abraham hizo para demostrar que tenía fe en Dios, que es circuncidar a todos los que estuvieran en el pacto abrámico. De hecho, se le olvida circuncidar a su hijo y Dios lo estuvo a punto de matarlo. Y su esposa es la que le dice, híjole, de veras que tu Dios sí es cosa seria, ¿no? Bueno, pero hoy, afortunadamente, bueno, a mí me hicieron la circuncisión, pero eso me lo hizo mi mamá porque estaba enamorada de un judío. Y aunque se casó con mi padre, que era no judío, mi mamá se quedó enamorada de las costumbres judías, ¿no? Y me circuncidó y quería que todos nos llamáramos algo así como arábigo o árabe. Y a cada rato decía palabras en árabe y en judío y en hebreo y demás. Pues se quedó enamorada de eso. O sea, ¿no? Ella se quejaba mucho de mi papá que lo celaba porque andaba con otras mujeres. Mi mamá le era infiel en el pensamiento, ¿no? Entonces me hizo la circuncisión y a mi hermano chico ya no, pero a mí sí. Eso me hace judío en ninguna manera, ¿no? Eso me hizo ser buena persona. Participé en algunos eventos de la iglesia, la hice de sacerdote. Mi hermano la hizo del tipo que iba arrastrando la cruz, del este se me el nombre. Bueno, del que iba con Jesús, porque Jesús no puede cargar su cruz. Nos hizo buenas personas, nos hizo
Decirte cristiano no te hace buena persona. Mis hermanos eran cristianos y se fueron a reclamarle a mi mamá que no los había cuidado bien, que los había tratado muy mal, que ellos tenían derecho a vivir esa infancia y esa adolescencia que ella les había robado. No tardaron creo que ni 1 año, 2 años, mi mamá ya estaba muerta. Y todavía les puedes preguntar, y ellos dicen que estaban bien y que estaban reconciliados con Dios y que Dios y que Dios y que Dios. Circuncisión hecha con la carne, con la mano, con la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Sí? Así éramos. No teníamos a Dios, no sabíamos de Dios, no lo conocíamos. No, nada, nada, nada. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. No por pacto judaico, no por pacto mosaico, no por leer el Talmud, no por leer los 5 libros de Moisés en hebreo, no por decir Yeshua, ¿no? Por el hecho de que Jesús murió en una cruz. Él nos entrega esa sangre preciosa de su Hijo para que rociados con ella seamos libres del pecado y esclavos de Él. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, ya no hay judío, libre, griego, romano, mujer, hombre, rico, pobre, amarillo, azul, verde. Todos somos sin Cristo Jesús. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿A quiénes estaban cerca? Pues los judíos, los mismos judíos que en Pentecostés escucharon, ustedes mataron a Jesús, o sea, al rey, al autor y consumador de la vida, ustedes lo mataron, changos. ¿Y qué hacemos? Pues arrepiéntete de esto que acabas de hacer hace 15 minutos. Arrepiéntete. Vuélvete a Jesús. Reconócelo como Señor y Salvador. Reconoce la herejiota que hicieron ¿cómo se llama? Tu Sanedrín diciendo que la sangre de este caiga sobre nosotros. Vino y anunció las buenas nuevas de paz, mediante la cruz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Porque por medio de los unos y de los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Él, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. De Él lo debieron de haber escrito con mayúscula. ¿De Él quién? Jesús. Edificando sobre el fundamento los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. De Él partió todo. O sea, si tú quieres abrir el árbol genealógico de la iglesia, es Jesús, apóstoles, luego ya de ahí todos los profetas y todo lo que se vino. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Claro, ¿no? Ahora se supone que si tú eres miembro de una iglesia, pues tú tendrías que estar ahí relacionándote
funcionando adentro de, y etcétera, 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 ¿no? Pero desgraciadamente, bueno, ya estamos llenos de burocracia, ya estamos llenos de tramitología también en la iglesia. Y ya vemos ovejas que estamos como queriendo servir y estar y participar. Y se nos sigue diciendo que nos callemos la boca, que no tenemos parte, que primero esperemos a pasar la burocracia. Y si la burocracia dice que sí, pues adelante. Si no, pues no. Espero que te sea útil las pequeñas reflexiones. Ya empezaron los gritos para variar. En la mañana eran los perros llorando. Ya empezaron los gritos de los niños. Dios te bendiga.